Mi familia y yo somos cristianos desde hace 13 años. Creo que lo que dice la Biblia es 100% real y que existe un mundo espiritual en donde el bien y el mal están en constante lucha. Esta experiencia que contaré pasó hace 4 o 5 años aproximadamente. En ese momento yo tenía 23 años y mi hermana 20. Durante meses yo había estado experimentando parálisis del sueño constantemente. Estar despierto pero no poder moverte o hablar, escuchar voces a mi alrededor, ver sombras cerca de mí, a veces hasta 3 veces por noche. Para mí ya era algo normal. Yo sabía que había algo en mi casa. Como dije, somos cristianos y creo en la batalla espiritual. Así pasaron días y semanas hasta que una madrugada como cualquier otra me despertó un grito horrible de mi hermana. Ella cuenta que tuvo una pesadilla y fue al cuarto de mis papás, pero al entrar vio la silueta de alguien parado y le dijo: "Ay papá, ¿qué haces despierto a esta hora? Me asustaste". En ese momento volteo a la cama de mis papás. Yo, sorpresa, los dos estaban acostados dormidos. Fue ahí cuando ella sintió mucho miedo y soltó el grito que me despertó. Mi reacción fue salir corriendo hacia donde venían los gritos y me encontré con una escena que hasta el día de hoy el recordarlo me pone nervioso. Mi hermana en cama de mis papás gritando con terror, con la mirada y yo viendo a la nada. Mis papás trataban de hacerla regresar en sí, pero era imposible. Su terror era más grande. No sé cuánto tiempo estuvimos tratando de hacer que mi hermana reaccionara hasta que pudo decir algunas palabras y nos contó lo que había visto. Mis papás y yo empezamos a orar, como lo marca la enseñanza bíblica. En ese momento mi hermana empezó con náuseas, decía que sentía que algo dentro de ella quería salir. Mi papá y yo prácticamente la cargamos hasta el baño porque ella no podía sostenerse de pie. Ya en la taza empezó a vomitar. Lo pongo entre comillas porque en realidad no salió nada de ella, pero ella cuenta que ella sí sentía como estaba vomitando algo. Continuamos orando no sé cuánto tiempo más. En un momento ella empezó a hablarle algo. Ella le gritaba y le decía que ya la dejara en paz. Ni mis papás ni yo vimos nada, pero ella sí. En ese momento yo me acerqué al oído de mi hermana y seguí orando por ella. Ella nos cuenta que en ese momento escuchó una voz que le decía que me golpeara. Gracias a Dios no lo hizo y de repente, de un momento a otro, todo acabó. El ambiente volvió a estar tranquilo y mi hermana dejó de sentir miedo. Estoy seguro que esa noche algo quería hacernos daño y había estado preparando todo durante meses. Desde esa noche hasta la fecha no he vuelto a experimentar parálisis de sueño. Es una experiencia que pensé que solo pasaba en las películas de terror. Experimentarlo en carne propia es algo que no le deseo a nadie. Eso pasó cuando me fui a vivir a un depa en Osasco, como en un conjunto habitacional viejo, ¿sabes? De esos lugares que parece que todo el mundo fuma cigarro desde el 2003 y el ascensor hace ruido de llanto. El depa era muy barato. 5º piso, bloque D. Estaba tan barato que hasta el Olks parecía desesperado por deshacerse de él. Yo pensé: uy, debe ser infiltración, ratas, esas cosas normales. Pero mira, no eran ratas. La primera noche ahí, juro que escuché pasos en el piso de arriba. Pero detalle, yo estaba en el último piso. O sea, no había nadie arriba. Pero era paso de niño. Corriendo. Riendo. Y yo, fingiendo costumbre, me puse unos audífonos y me fui a dormir. Pero no paró ahí. Cada vez que daban las 3 de la mañana, escuchaba un ruido como de uña en la pared, ¿sabes? Un screech continuo, del lado de adentro. Y una vez, fui al pasillo y vi que la puerta del 508, que siempre estaba cerrada con llave, tenía luz prendida por debajo de la puerta. Fui a preguntarle al portero, y él solo dijo: "Ah, el 508. Déjalo así". Empecé a soñar con una niña. Mojada. Pelazo pegado a la cara. Y ella no decía nada, solo se quedaba parada mirándome. Y hubo una noche que dejé mi celular filmando mientras dormía. Desperté y el video se había parado exactamente a las 3:18. Cuando fui a verlo, antes de que se parara, se podía ver mi puerta abriéndose sola. Después de eso, empecé a encontrar unos recortes de periódico dentro del guardarropa. Todo cosa vieja, de los años 90. Familia desaparece en el bloque de niña, se tira del 508. Último morador dice que la niña todavía está ahí. No lo pensé 2 veces. Junté mis cosas a las 5 de la mañana y me fui corriendo. Voy a contar un relato que no es mío, pero es de un primo mío. Yo trabajaba de Uber en 2017 a 2018. Ese día, estaba trabajando hasta tarde para conseguir una lana extra. Eran como las 11 de la noche. No es muy común que haya gente a esa hora porque es una ciudad medio tranquila de noche, hasta que me cayó una llamada que era para una iglesia que quedaba cerca de un cementerio. De principio, quise negar, pero necesitaba la plata. Llegué ahí y estaba la mujer que había pedido el viaje. En esa época, o al menos en la ciudad, uno no hablaba mucho con los pasajeros. Le pedí que confirmara y me dijo que sí. Hasta ahí, un poco raro, pero normal. Hice el viaje. Cuando llegué al destino y le iba a hablar a la muchacha, miré por el retrovisor y vi a una mujer de blanco mirándome por el retrovisor, y no era lo que había recogido. Cuando miré para atrás, ya desesperado,
No había nadie ahí. Y después miré al retrovisor y no había nadie. Después de eso, salí corriendo para la casa. La casa de mi abuelo tiene algo. Varias veces hemos escuchado pasos en el techo, alguien limpiándose los pies en la alfombra, puertas azotándose en la noche. Recuerdo una noche en la que estuvimos todos mis primos en el antiguo cuarto de mis tías y mi mamá. Nos despertamos alrededor de las 2 o 3 de la mañana. Nos despertó el sonido de alguien arrastrando los pies en la alfombra del cuarto. Me acuerdo levantarme y ver a uno de mis primos viendo el centro del cuarto y los otros 3 se estaban levantando cuando el sonido de arrastre pasó a ser pasos pesados. La puerta del cuarto estaba cerrada, pero los pasos siguieron el camino hasta la entrada de la casa y luego oímos cómo se abría y la azotaban. En el caso de mis primas y mis tías, ellas han tenido experiencias más desagradables. Mi mamá estaba trabajando en el despacho de mi abuelo y escuchó pasos detrás de ella, donde había una ventana que daba al patio. Dice que empezó a sentir frío y el monito de la computadora empezó a tener efectos como cuando le pones un imán. Mi mamá salió corriendo del despacho y nos pidió ver que todo estuviera bien, pero encontramos huellas de alguien descalzo en el lodo del patio, justo enfrente de la ventana. Mis primas nos cuentan que estaban jugando en la computadora cuando empezaron a sentir frío y el escritorio empezó a sacudirse violentamente y salieron corriendo asustadas. No encontramos nada, pero el escritorio estaba muy lejos de donde estaba originalmente y es un mueble muy pesado como para que mis primas pudieran moverlo. Un día, casualmente me contó mi abuelo que cuando construyeron la casa, encontraron huesos de un adulto chaparro, con partes del tórax como cortados. Él vive en Cholula, Puebla, donde se supone fue la matanza de Cholula por parte de los españoles. Dice mi abuelo que quizá fue un choluteca que murió durante ese episodio y que no supo qué hicieron los trabajadores con los huesos, que no reportaron el hallazgo para que el gobierno no les expropiara el terreno.